Muy buenas y bienvenida a mi canal. Este vídeo, segunda parte de los sucesos del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 que te quiero comentar, tratará sobre la ya famosa tuerca en la rueda delantera izquierda, si miras el coche desde frente, del Mercedes de Valtteri Bottas. Como vengo haciendo en anteriores vídeos, y este no va a ser una excepción, comienzo por explicarte qué hay para qué se usan las tuercas y los tornillos. Pero, antes de entrar en materia, habrá que empezar, como siempre, por lo principal y lo primero. En mecánica se consideran dos tipos principales de uniones. Están las uniones rígidas y las uniones móviles. Una unión rígida es aquella en la que los elementos que se unen quedan unidos sin posibilidad de movimiento ninguno, de ahí el nombre. Una unión móvil, por el contrario, mantendrá unidos los elementos, pero con alguna libertad de movimiento. Esto significa que puede haber movimiento giratorio, puede haber desplazamiento entre superficies y algún otro tipo de movimiento, siempre y cuando estas piezas a unir no se puedan separar en ningún momento, ni por motivo de ese movimiento. Dentro de las uniones rígidas, que son las que me interesan en este momento, las hay fijas y desmontables. Las uniones rígidas fijas son todas aquellas que no permiten la separación de los elementos a unir, salvo que se rompa el elemento de unión. Estas uniones normalmente serán las que se usen remaches, roblones, clavos, espirros, soldadura, todo tipo de elementos de unión los cuales no son desmontables. Sin embargo, las uniones rígidas desmontables, por el contrario, son aquellas que, aun fijando los elementos de manera rígida, pueden separarse sin necesidad de romperlas o de romper esos elementos de unión. Estas uniones pueden ser mediante chavetas, sobre todo en el caso de los ejes giratorios suele ser chaveta, pasadores que se ajustan a agujeros coaxiales de dos o más piezas a unir, y uniones atornilladas, que son las que más me interesan explicarte para este vídeo y también para no alargar mucho el tema. Para empezar, una unión atornillada es aquella que se vale del uso de tornillos para realizar la unión de las piezas, de perogrullo. Si se llama atornillada es porque usa tornillos. Son uniones desmontables, por lo que no es necesario destruir el elemento de unión para separar las piezas, al menos no en los casos generales. Puede haber algún fallo en un momento determinado de las piezas de unión y que sea necesario esa rotura, pero en principio se llaman uniones desmontables precisamente por eso, porque no es necesario romper esos elementos de unión. Estas uniones atornilladas se pueden clasificar según su ejecución o según su forma de trabajar ante un esfuerzo. Yo me voy a centrar exclusivamente en la ejecución. Según la ejecución pueden ser directas o indirectas. La unión directa se produce cuando uno de los elementos a unir dispone de una rosca interior. Aunque sean varias piezas, si la pieza más alejada de la cabeza del tornillo es la que dispone de rosca, apretará a las otras. Entonces al final solo se necesita usar el tornillo porque roscará sobre esa rosca interior. En las uniones indirectas sí se necesitan usar más elementos de unión aparte del tornillo. ¿Por qué? Porque el apriete se realiza por la parte exterior de las piezas, es decir, se usan arandelas y tuercas para precisamente poder hacer ese apriete. Para sujetar la rueda de un vehículo automóvil, el tipo de unión que se usa son las atornilladas indirectas. Los tornillos están alojados de manera rígida en el buje de la rueda. El buje de la rueda es la pieza que gira, o que el eje, no propiamente dicho, que hace girar esa rueda. Y el elemento que transmite desde el palier hasta la rueda el movimiento giratorio. Los tornillos, como acabo de decirte, están alojados de manera rígida en el buje de la rueda, que a su vez está contenido dentro de lo que se denomina mangueta de suspensión y dirección si es el eje directriz, y la llanta tiene unos agujeros específicos hechos para que esos tornillos pasen a través de ellos, y las tuercas realizarán el apriete entre la llanta y el buje de manera rígida, como acabo de decir antes, y entonces cuando el buje comienza a girar, hará girar todo el conjunto. Las tuercas deben apretarse con un par de aprietes determinado, que se calcula en base a las cargas que necesita soportar el vehículo y a la resistencia del material con el que están fabricadas esas tuercas.
o a la resistencia que se le han calculado a esas tuercas. Aquí he de decirte que la tuerca siempre va a ser de un material más blando que el tornillo, por razón de que si no fuera posible aflojarla de una manera normal y hubiera que romper esa unión, es más sencillo romper una tuerca, o es menos problemático romper una tuerca en este caso que romper el tornillo. Entonces es preferible que la tuerca sea de un material más blando. Si se tiene que ir una de las dos roscas, tiene que dañarse, mejor que sea la de la tuerca, y se rompe la tuerca, se extrae y se puede sacar la pieza, se puede volver a desmontar esa unión. En Fórmula 1 se usa un sistema que es una sola tuerca, es decir, el buje tiene practicada una rosca exterior, o en este caso el buje sería el que haría las veces de tornillo, y la tuerca apretaría o roscaría en ese buje. Hay dos sistemas principales para el montaje y desmontaje del conjunto, los cuales se diferencian por cómo se monta y desmonta la tuerca, o mejor dicho, si la tuerca es totalmente independiente, es decir, es una tuerca que yo la extraigo y me la llevo a donde quiero, o por el contrario, la tuerca está alojada en la llanta, en un sistema que se suele denominar nut on wheel, o lo que es lo mismo, tuerca en la llanta. Este último sistema hace que cada llanta contenga una tuerca en su centro, pero la tuerca gira loca dentro de esa llanta, es decir, tiene cierta libertad de movimiento. ¿Por qué? Porque así el mecánico puede centrarla en el buje y evitar que entre de una manera que no debiera y que pueda dañarse la rosca de la tuerca. También he de decirte que este sistema utiliza unas uniones elásticas, anillos elásticos, que es también denominado circlip, los cuales hacen que esa tuerca no se escape de la llanta. Es decir, la tuerca siempre esté contenida en el interior de la llanta, pero pudiendo girar libremente dentro de la misma. Este último sistema hace que, además de que cada llanta contiene su tuerca, hace que los ciclos que soportan de apriete y desapriete, ¿no?, de esa tuerca se limiten. Es decir, como voy cambiando, cada vez que cambio de rueda, cambio de tuerca, la tuerca no tiene que soportar los mismos ciclos de desatornillado y atornillado que los que soportaría una tuerca que fuera totalmente independiente. En el sistema en el que la tuerca es independiente, el mecánico extrae la tuerca con la pistola, esa tuerca se queda alojada en el cabezal de la pistola, se introduce en la nueva rueda y la misma tuerca es la que aprieta la rueda siguiente. Este sistema hace que el desgaste que pueda sufrir esa tuerca sea mayor, pero también hace un poco más sencillo el sistema de acople y desacople de la tuerca. Aquí ya no hay un circlip, ya no hay que usar una serie de elementos para poder alojar la tuerca. También es verdad que la Fórmula 1 exige un sistema que sea capaz de bloquear esa tuerca para que no pueda escaparse en ningún momento una vez que ya está dentro o está empezando a roscar en el buje. Mercedes y otros equipos usan el primer sistema, es decir, el de la tuerca alojada en la llanta, el nut on wheel. Esto lo que me hace pensar es que hace más extraño aún en lo que sucedió en Mónaco, que recordarás que ocurrió en la primera parada en boxes del Gran Premio. Bottas llegó a su puesto, pero, y siempre según Mercedes, frenó antes de las marcas. Realmente fueron muy pocos centímetros antes de las marcas, pero lo suficiente para obligar al mecánico a tener que replantearse su posición. Ese replanteamiento y ese volver a colocarse de manera frontal a la rueda hace que pierda un tiempo precioso, pero es que además el mecánico tuvo otra dificultad, y es que el mecánico que sujetaba la rueda no se movió de su sitio. Entonces el mecánico que sujetaba la pistola y que tenía que aflojar la tuerca introdujo la pistola en un ángulo que no era el previsto o el correcto, debido precisamente a esa recolocación y ese acercamiento al otro mecánico que tenía la rueda. Y repito que todo esto es siempre según lo comentado por Mercedes, y yo realmente tampoco tengo elementos de juicio como para poder decir si eso es verdad o no. Es plausible, por supuesto.
Te diré lo que ocurrió, pues desgraciadamente el mecánico no introdujo la pistola de la manera correcta, es decir, en un ángulo más o menos perpendicular, y el cabezal de la pistola erosionó y devastó toda la superficie de la tuerca y terminó por destruir esa superficie, y por lo tanto ya no era posible aflojar esa tuerca usando el cabezal de la pistola. Ya se había quedado de tal manera que sería necesario usar métodos destructivos para poder aflojar esa unión. Repito que yo no voy a desmentir este hecho, yo no tengo elementos de juicio como para poder decir si eso es así, si eso ocurrió así como dice Mercedes o no. Te puedo decir que sí es plausible completamente. Las pistolas neumáticas giran a una velocidad a muy altas revoluciones por minuto, y es posible que si un mecánico no la introduce correctamente, pues que esa pistola pueda erosionar la tuerca y dañarla. Pero también te puedo decir que al ser Mónaco, y Mónaco es un circuito muy específico en el mundial, no hay otro como Mónaco, pudiera ocurrir otro hecho, y que a veces no se tiene en cuenta en estas cosas. El calor es una manera de transmitir energía, y además el calor produce un efecto que es la elevación de la temperatura. En el caso de los frenos en Mónaco, no exigen una gran potencia de frenada Mónaco, excepto en la frenada después del túnel, pero sí es cierto que no deja descanso a esos frenos. Es decir, entre curva y curva no hay la suficiente distancia como para que el freno pueda enfriarse de manera como lo hace en cualquier otro circuito del mundial. Entonces, en este caso los frenos se van sobrecalentando o van aumentando su temperatura, aunque todo esto está controlado. Pero digo, es plausible también que ocurriera que esa transferencia de calor del freno llegara a afectar y dilatara el buje de la rueda, o produjera dilataciones en la unión entre el buje y la tuerca, de manera que la tuerca se apretó todavía más del par de apriete inicial que se le había dado. Entonces, cuando llegó el mecánico para intentar extraerla, aunque hubiera metido la pistola en la postura correcta, tampoco hubiera salido esa tuerca, porque habría que haberla sacado con otro método, de otra manera. En fin, que sea lo que sea, al final resulta que la tuerca solo pudo ser extraída en fábrica después de pasados varios días, y además con medios destructivos, y bueno, se ha convertido de facto en récord mundial de pit stop más largo de la historia. Así que bueno, no deja de ser un hecho curioso, y quería comentarlo contigo por si te interesaba saber cuál era mi opinión acerca de los hechos que explicaba Mercedes. Y hasta aquí este vídeo, que espero que te haya gustado, y si te ha gustado, pues que le des un buen like, que no olvides suscribirte al canal y que le des a la campanita para que estés al tanto de las novedades, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.